En el 17º capítulo de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con un relato que no solo narra los viajes misioneros de Pablo, Silas y Timoteo, sino que también nos ofrece una visión profunda de los desafíos y triunfos que enfrentaron en su labor evangelizadora. Este pasaje, específicamente Hechos 17:1 al 9, nos transporta a Tesalónica, un centro urbano vibrante y diverso en la región de Macedonia, donde la palabra del Evangelio encontró terreno fértil, pero también enfrentó resistencia y oposición. Al llegar a Tesalónica, Pablo y su equipo no solo se encontraron con una ciudad llena de vida y actividad comercial, sino también con una comunidad diversa en términos culturales y religiosos. La ciudad era un crisol de creencias, donde se mezclaban las tradiciones judías, griegas y diversas prácticas religiosas de la región. Esta diversidad cultural proporcionó un contexto único para la labor misionera de Pablo, que se enfrentaba no solo a la resistencia judía tradicional, sino también a la influencia de las creencias y prácticas paganas arraigadas en la ciudad. Como era su costumbre, Pablo comenzó su labor misionera dirigiéndose primero a la sinagoga local. Las sinagogas no solo servían como lugares de reunión para la comunidad judía, sino también como centros de discusión religiosa y debate. Aquí, Pablo encontró una audiencia receptiva durante los primeros días de su predicación. Durante 3 días, discutió con los judíos y los gentiles piadosos que frecuentaban la sinagoga, utilizando las escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías prometido, quien había sufrido y resucitado de entre los muertos. El énfasis de Pablo en la resurrección de Jesús como parte esencial del mensaje del Evangelio, no solo era una doctrina fundamental para la fe cristiana, sino que también constituía un punto de conflicto con las creencias judías tradicionales. Sin embargo, algunos judíos y muchos griegos piadosos fueron persuadidos por el mensaje de Pablo y se unieron a él y a Silas, junto con un gran número de mujeres prominentes. Pero no todos respondieron positivamente al mensaje del Evangelio. Algunos judíos, motivados por la envidia y el temor a perder su influencia, rechazaron el mensaje y buscaron perturbar la paz en la ciudad. Reunieron a una multitud y causaron disturbios en la ciudad, buscando arrestar a Pablo y a sus compañeros. Este conflicto ilustra la realidad de la oposición y persecución que enfrentaron los primeros cristianos en su labor misionera. La envidia, el temor y la intolerancia religiosa se manifestaron claramente en la oposición a la propagación del Evangelio. Sin embargo, a pesar de la oposición, la obra de Dios no fue detenida. Los nuevos creyentes en Tesalónica, aunque enfrentaron persecución, permanecieron firmes en su fe, demostrando la capacidad del Evangelio para transformar vidas y comunidades incluso en medio de la adversidad. Este relato nos enseña importantes lecciones sobre el coraje y la dedicación en la difusión del Evangelio, así como sobre la realidad de la oposición y persecución que pueden enfrentar aquellos que proclaman la verdad de Cristo. Además, este pasaje nos muestra cómo Pablo, Silas y Timoteo, a pesar de los desafíos y la oposición, permanecieron firmes en su misión. Su dedicación y perseverancia son un testimonio de su fe y su compromiso con el Evangelio. A pesar de la resistencia y la persecución, continuaron proclamando la verdad de Cristo, demostrando la fuerza y la resiliencia de su fe. Este relato también nos ofrece una visión de la diversidad cultural y religiosa de Tesalónica. La ciudad era un crisol de creencias y prácticas, y esta diversidad proporcionó un contexto único para la labor misionera de Pablo. A pesar de los desafíos que esta diversidad presentaba, Pablo y su equipo fueron capaces de navegar por este entorno complejo y llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. A pesar de la oposición y la persecución, los nuevos creyentes en Tesalónica permanecieron firmes en su fe. Su capacidad para mantenerse firmes en medio de la adversidad es un testimonio de la transformación y el poder del Evangelio. Este relato es un poderoso recordatorio de la transformación y el poder del Evangelio y de la importancia de permanecer firmes en nuestra fe, incluso en medio de la adversidad.
Pero más allá de los desafíos y las dificultades, este relato nos recuerda la fidelidad y el poder de Dios para sostener a aquellos que confían en Él, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Este es un tema recurrente en las Escrituras y podemos encontrar paralelismos con otras narrativas bíblicas que también enfrentaron desafíos similares en la difusión del mensaje divino. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, encontramos la historia de cómo Nehemías, un líder judío del siglo V a.C., enfrentó la oposición y los ataques mientras reconstruía los muros de Jerusalén. A pesar de la resistencia, Nehemías y su pueblo perseveraron en su labor, confiando en la protección y el favor de Dios. Esta historia nos muestra cómo la fe en Dios puede inspirar a las personas a superar obstáculos aparentemente insuperables y a lograr grandes cosas. Otro ejemplo notable es la experiencia de los profetas del Antiguo Testamento, quienes frecuentemente enfrentaron la oposición y la persecución mientras proclamaban la palabra de Dios al pueblo de Israel. Jeremías, por ejemplo, fue encarcelado y perseguido por sus compatriotas debido a sus mensajes proféticos que llamaban al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. A pesar de estos desafíos, Jeremías permaneció fiel a su llamado y continuó proclamando la verdad de Dios. Estas historias bíblicas nos recuerdan que la oposición y la persecución son realidades comunes para aquellos que se dedican a proclamar la verdad de Dios en un mundo que a menudo rechaza su mensaje. Sin embargo, también nos ofrecen ejemplos poderosos de cómo la fidelidad y el poder de Dios pueden sostener a sus siervos en medio de la adversidad, fortaleciéndolos para cumplir con su llamado y su propósito divino. Volviendo al relato de Pablo en Tesalónica, vemos que a pesar de la oposición y los desafíos, la obra de Dios continuó avanzando. Después de su partida de Tesalónica, Pablo y sus compañeros continuaron su viaje misionero, llevando el mensaje del Evangelio a nuevas regiones y comunidades. Esta perseverancia y dedicación en medio de la adversidad son un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio y la fidelidad de Dios para cumplir su propósito en la tierra. En conclusión, el relato de Pablo en Tesalónica nos ofrece una ventana fascinante a los desafíos y triunfos de la labor misionera en los primeros días del cristianismo. Nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la perseverancia y la fe en medio de la oposición, y nos recuerda la fidelidad y el poder de Dios para sostener a aquellos que confían en Él. Es un recordatorio inspirador de que incluso en medio de las pruebas más difíciles, el mensaje del Evangelio persevera y transforma vidas, llevando esperanza y redención a un mundo necesitado. Además, este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestro compromiso con la difusión del Evangelio. Nos desafía a preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo a los desafíos y las dificultades en nuestra propia vida? ¿Estamos confiando en la fidelidad y el poder de Dios para sostenernos en medio de las pruebas? ¿Estamos comprometidos con la difusión del Evangelio a pesar de la oposición y la persecución que podemos enfrentar? Estas son preguntas importantes que todos debemos considerar a medida que buscamos vivir de acuerdo con nuestra fe y nuestro llamado. Al igual que Pablo, Silas, Timoteo, Nehemías, Jeremías y muchos otros siervos de Dios a lo largo de la historia, estamos llamados a ser fieles, a perseverar y a confiar en Dios en medio de las pruebas y las dificultades. Y al igual que ellos, podemos tener la confianza de que Dios es fiel y que Él nos sostendrá y nos guiará en cada paso del camino. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría divina y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.